Bienvenidos a este nuevo video de Maestros por la Inclusión, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Saldarriaga Concha que busca compartir contenidos y traerles a ustedes invitados nacionales e internacionales para hablar de un tema que nos apasiona, la educación inclusiva. Y hoy les tenemos un invitado muy especial, el profesor Carlos Escliar. Él es argentino, es un educador argentino apasionado por la pedagogía, la literatura y la filosofía. Tiene diferentes investigaciones en el campo de la educación y es un gusto tenerlo hoy con nosotros acá, profesor Escliar. Muchas gracias por la invitación y espero una buena conversación a propósito de lo que nos importa. Entonces vamos a iniciar precisamente hablando acerca de lo que para usted significa la educación. ¿Qué es para usted educar? Bueno, yo creo que es un gesto muy sencillo, pero que con el paso del tiempo se ha ido complicando, complejizando, pero que tiene que ver con un pasaje entre el mundo más viejo y el mundo más nuevo, como si fuera un gesto solidario, fraterno, amistoso, generoso, de hacer que otros, los que vienen al mundo, los nuevos, puedan empezar su camino por el mundo y su aprendizaje de la vida, y que hagan un mundo mucho mejor que el nuestro. Espero que así sea, y que tengan una vida mejor que la que hemos tenido hasta ahora. Lo sencillo es que se trata de un gesto que no es técnico, que es un gesto, repito, para mí de una profunda ética, de una profunda vocación ética, y que es tratar de que otros que recién nacen tengan una suerte distinta a aquellos que no han podido ser lo que querían o lo que querrían haber sido. De alguna manera lo que se pone en juego allí es una invitación a multiplicar las posibilidades de ser en el mundo, de ser en la vida, una especie de segunda oportunidad, sobre todo para aquellos cuya primera oportunidad es una oportunidad de precariedad, de abundancia malentendida, de muchísima carencia, y por lo tanto es un gesto de transmisión, es un gesto de invitación. Y en ese sentido creo que estamos hoy complicando ese gesto con una serie de técnicas o tecnologías que impiden ver la franqueza del gesto, que impiden ver la transparencia de ese gesto. Interesante. Usted habla de que la educación es una herramienta que transforma, ¿sí? Un contexto, y habla precisamente de épocas y cómo hay una relación allí entre estos dos elementos, entre esa educación y la época. ¿Puede hablarnos un poco más acerca de eso, profesor Escliar? Y gracias por la pregunta. Creo que es la pregunta, o es mi pregunta, o es la pregunta que deberíamos intentar ahondar, profundizar, que es si la educación solo sirve para crear individuos adaptados a las exigencias de una época determinada o individuos capaces de transformar su época. Y esto en principio es una pregunta que está dirigida no tanto a los niños o a los jóvenes, sino a nosotros, educadores. Es decir, si nosotros mismos somos capaces de ir más allá de lo que esta época nos plantea. En ese sentido, yo creo que esta es una época por lo menos ambigua, en el peor de los casos hipócrita, con respecto a lo que exige de adaptación. Porque en esa exigencia de adaptación no hay margen para la libertad. En esa exigencia de hoy de adaptarse a las condiciones que esta época exige, tiene como resultado niños cansados, niños agobiados, niños medicalizados, niños que ya parecen adultos y sobre todo niños a los que se les ha quitado una posibilidad de infancia. De hecho, creo que una buena forma de rebelarse a estas exigencias de la época es ir a contraépoca y tratar de dejar a los niños en situación de infancia, que no sean tan rápidamente adultos, que la exigencia que le plantea este mundo pueda ser postergado en nombre de una formación
mucho más sensible, más filosófica, más lúdica, más artística. Usted menciona algo muy importante y es ir en contraépoca, ¿sí? Y también habla acerca como de romper esa continuidad que tenemos en un contexto determinado. A veces pareciera que fuéramos como muy rápido y eso se ve reflejado en la escuela. ¿Qué papel entonces jugaría ahí, profesor Escliar, la educación, pongámosle ahora el apellido, inclusiva, en ese romper esa continuidad y también en ese facilitador que permite disfrutar y no quitar esa infancia? De hecho, yo creo que no hay un tiempo y una exigencia natural, que nosotros inventamos ese tiempo y esa exigencia, que es un artificio de la época. Cada época tiene una relación con el tiempo, con las exigencias de adaptación, con la idea de libertad completamente distinta. Para mí una nueva forma de entender la educación es quitarse del tiempo acelerado. Si hay hoy una gran rebelión, para ponerlo en estos términos, que podemos hacer contra este mundo completamente demencial de urgencias, de prisas, es justamente lentificar, crear vínculos detenidos, porque además escuela en su origen significaba, a través de la palabra escola, que en griego se traduce como tiempo detenido, tiempo libre, suspensión del tiempo. Quiere decir que hay algo en el educar que es quitarse del tiempo adulto, quitarse de la exigencia del tiempo y poder entrar en otro tiempo. Ahora, ese otro tiempo dentro de la escuela, a mi modo de ver, no tiene que parecerse con el tiempo de las fábricas, con el tiempo de las empresas, con el tiempo de la correría, con el tiempo maquínico, con el tiempo mecánico. No tiene que corresponder a un tiempo de prisa como el adulto está impelido a parecerse. Tenemos que crear para eso una condición en nuestro propio tiempo, abrir un tiempo en nuestro propio tiempo. En cuanto a la educación inclusiva, aceptar la idea de que hay aprendizajes demorados, lentos, de que hay aprendizajes que necesitan otro tiempo o más tiempo, es una condición sine qua non. Quiero decir, si una escuela inclusiva va a repetir la exigencia de la rapidez del aprendizaje, va a cometer el mismo pecado que la escuela excluyente. También quiero agregar que creo que los maestros deberíamos tener la posibilidad de otra relación con el tiempo, que no esta locura demencial de la evaluación, de la productividad, de la exigencia de la tarea. Yo recuerdo muy bien que una de las primeras cosas que en Finlandia dejaron de hacerse es dar tareas fuera del horario escolar. Y una de las razones que se esgrimían en el momento era que los niños tienen muchas cosas más importantes que hacer fuera del tiempo escolar que hacer tareas escolares. Quizás deberíamos recuperar alguna idea del tiempo que no fuera la idea de cronos, la idea de la cronología, la idea de la causa y consecuencia, la idea del principio y el final, sino la idea de la aion, que es una idea muy bonita de los griegos y que tiene que ver con un tiempo inmedible, incontable, que es el tiempo de la intensidad. El ejemplo más hermoso es ver a un niño jugando, si es que aún queda algún niño jugando por ahí, y tratar de mirar cómo, si ustedes lo interrumpen, se van a dar cuenta que él no sabe el tiempo que ha pasado, porque eso es lo que menos importa. O cuando usted ve dos enamorados por ahí y también se da cuenta que lo que importa ahí no es cuánto tiempo han estado juntos, sino la intensidad del tiempo que ha pasado. Eso que usted menciona es muy interesante porque en ese afán, en esa prisa de empezar a medir, a rotular, a encasillar, existe una preocupación excesiva por esas condiciones y no tanto por la persona, que es la que está allí aprendiendo, jugando, disfrutando. ¿Cómo hacer, profesor Escliar, para que el maestro y cualquiera de nosotros, cuando estamos allí en el aula, no caigamos en ese juicio, ¿cierto? Y a partir de ese juicio, pues perder el foco que es esa persona, ese estudiante que está allí para aprender. ¿Cómo hacer entonces para suspender el juicio
de acuerdo a lo que usted propone? Me parece clave. Yo creo que estamos acostumbrados a una idea muy extraña, que es que primero hay que conocer a alguien para poder conversar con él o para poder enseñarle. De tal manera que lo primero que se hace en una institución educativa es medir, juzgar, evaluar, escudriñar, a la espera de que de ese resultado surjan las formas de enseñar adaptadas a esa forma particular de sujeto. Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que uno solo puede conocer a alguien entrando en la conversación. Y para entrar en la conversación uno tiene que tener tiempo. Si uno está apurado, si uno se tiene que ir, si uno no se puede quedar, efectivamente no puede conversar. La educación necesita de otro tiempo, veníamos diciendo, y sobre todo ese otro tiempo tiene que ver con un tiempo de conversación, un tiempo donde juzgar no sea la moneda frecuente, un tiempo donde si yo puedo conversar, no necesito de un criterio de clasificación, de categorización. Cuando yo me encuentro con mis amigos sordos o con mis exalumnos autistas o con quien sea, lo llamo por su nombre y quiero ser reconocido por mi nombre, no por mi posición social, no por mi jerarquía, no por mi trayectoria. Y es cierto que aún así uno va a un encuentro con toda su vida. Uno no va a un encuentro con lo último de su vida. Uno cuando habla, cuando toma la palabra, lo hace con toda su vida. Hay que dejar que los demás cuenten su vida, tengan tiempo para elaborar su propia biografía y estoy seguro que a partir de allí es mucho más posible enseñar y aprender que si estuviéramos juzgando todo el tiempo. Agrego algo más. Hay mucha gente excluida que cuando cuenta su vida, la cuenta en términos de cómo fueron mirados, de una forma, yo diría, sucia en la mirada de los especialistas, que es mirar a alguien con sospecha, mirar a alguien como que algo está mal en el otro, y esa forma de ser mirado te acompaña toda la vida. No hay forma de quitarse de encima cuando uno fue mirado con malos ojos, con una mirada sucia. Yo creo que educar consiste en tener una mirada limpia, mirar con buenos ojos. Y eso lo decía un poeta español, Ángel González. Yo sé que existo porque tú me imaginas, soy alto porque tú me ves alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Maestro Esclier, precisamente eso que usted menciona en términos poéticos tiene relación con los dos objetivos que usted identifica, que son los objetivos de una educación de calidad, que son preparar al estudiante para salir al mundo y aprender a vivir. Parece algo sencillo. ¿Cómo hacer que el maestro entonces pueda trabajar esos dos objetivos en el aula con el estudiante cuando a la vez tiene que fijarse en unos estándares básicos de competencia, en unos derechos básicos del aprendizaje? ¿Cómo hacer entonces? A ver, pese a las programaciones que sucesivamente van cambiando y se van volviendo cada vez más utilitarias y destinadas o instrumentalizadas para un fin, en el fondo siempre lo que se pone en juego en un acto educativo es que somos como invitados a hacer un viaje fuera de nosotros mismos. Si no, no habría formación. Formación aquí quiere decir llegar a ser, un porvenir, un llegar a ser que es distinto a cómo soy cuando he nacido. La educación es una invitación a salir de esa posición primera, de un mundo pequeño, de un mundo íntimo, de un mundo familiar, al mundo de verdad, al mundo real, al mundo múltiple, al mundo de la diferencia, al mundo desordenado, pero que es un mundo que está compuesto por muchas cosas y no solo por el conocimiento en términos estrictos y tampoco solo por un futuro trabajo. Formarse es conocer el mundo, explorarlo,
no solo buscarlo en las redes sociales, no solo buscarlo en Google, no se trata solo de la información del mundo, se trata de hacer una experiencia en el mundo. Y en ese trayecto, como todo viaje, donde lo que más importa es el viaje en sí y no tanto el destino, no tanto el punto de llegada, ese viaje, esa travesía, ya es el aprender a vivir, pero es el aprender las cosas importantes de la vida. No solo aprender los problemas de las matemáticas, los métodos históricos, sociales, no es solo aprender las fórmulas, es también aprender el dolor, aprender el límite, aprender el amor, aprender la muerte. Uno ha aprendido en la escuela estas cosas también, porque al margen del vínculo estricto entre enseñar y aprender, hay muchas conversaciones, hay muchos mundos en juego. Y en ese sentido es que trasciende a la planificación técnica que efectivamente la escuela es una oportunidad para emprender una travesía que nos lleve a entender el mundo, saborearlo y si es amargo, escupirlo. Y además aprender a vivir, es decir, repito, aprender las cosas importantes de la vida. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos experiencias a propósito de haber conocido la amistad, pero también haber conocido la traición, haber conocido el primer amor, haber conocido el dolor, haber conocido la derrota. Y esto no se puede formular en términos curriculares, pero se aprende el difícil arte de vivir. Cuanto más la escuela se aparta de esto, cuanto más condiciona esto, se vuelve más lucrativa, más de beneficio y de provecho, y retrasa esa oportunidad de explorar el mundo y de aprender a vivir. Lo retrasa lamentablemente. Así que la cuestión es saber si contribuimos a ello o simplemente colaboramos para su postergación. Profesor Esclier, le agradecemos inmensamente el tiempo que nos ha dedicado en esta conversación y a todos los maestros que están en el país. Esperamos que ustedes puedan aprovechar ese tipo de espacios que estamos generando con expertos como el profesor. Les queremos decir que precisamente personas como él están en este momento trabajando de la mano con el Ministerio de Educación en lineamientos que saldrán para todo el país en este tema que es la educación inclusiva. Entonces, profesor, ¿algún mensaje que usted quiera darle a los maestros de todo el país que lo están viendo? Muchas gracias por la invitación y yo no soy de dar consejos porque no me siento padre de nadie, ¿no? Pero sí que creo que vale la pena volver a recuperar una especie de deseo por parte de los maestros y las maestras de enseñar, de decirles que se despreocupen un poco por quién aprende, cómo aprende, cuándo aprende, que eso la propia vida lo va a ir determinando. Nuestra responsabilidad tiene que ver con transmitir un mundo y ayudar a una vida, a una travesía en la vida. De tal manera que yo me alejaría de una posición técnica, de esos lenguajes completamente secos, endurecidos, y las invitaría a que se sientan más artistas que técnicos, más éticos que jurídicos. Bueno, profesor Esclier, muchas gracias por este espacio y a todos ustedes muchas gracias por estar conectados. Nos veremos en una próxima ocasión con otro video o material sobre educación inclusiva.